Ok. Bueno, me estuve preguntando mucho, recordando cómo, bueno, digamos, viajando hacia el pasado a mi memoria para tratar de construir una buena respuesta, una respuesta genuina y honesta y sobre todo que le aportara algo a quienes van a escuchar esta entrevista. Y pensé que lo importante era ser honesto. Y me va hacia un momento de contar algo delicado, ¿no? Triste, que al mismo tiempo ha sido fundamental para mí. Mira, yo inicié a los 15 años de edad y antes de esa etapa yo soy un hombre homosexual y en la época en que yo fui adolescente no había tantos temas o no había tanta apertura de temas, había mucha intolerancia, mucha discriminación, había mucho rechazo y cuando creces como adolescente con estas ideas a tu alrededor, vives muy angustiado, vives tenso, vives nervioso, con problemas en tu autoestima y sobre todo con problemas en la percepción que tienes de ti mismo, quién tú eres, cuál es tu esencia, cuál es tu valor. Durante muchos años, en mi familia, o sea, mi núcleo más cercano, pero también la familia política, los vecinos, los compañeros de la escuela, cuando sufres bullying, cuando sufres rechazo, de alguna manera generas una actividad análgica, una estructura de defensa, y yo era alguien que mi forma de defenderme era leyendo o escribiendo, leía mucho sobre mitologías, leía mucho sobre historia del arte, leía mucho sobre los egipcios, sobre la antigua China, sobre Japón, sobre la India y mucho sobre el México mesoamericano, sobre los aztecas, los mayas. Y digamos que siempre fui alguien reservado, alguien retraído, alguien triste. Me era difícil comunicarme con las personas a mi alrededor. Vengo de una familia que es muy homofóbica, padre, madre, hermanos, primos, primas. Entonces, siempre sufrí ese tipo de rechazo y siempre había en mí como un pensamiento de a lo mejor soy extraterrestre o a lo mejor yo no entiendo por qué hay cosas que a mí me interesan o me conmueven y al resto de las personas no les interesa absolutamente nada. Cuando yo hablaba de la naturaleza, de las plantas, de las flores, del cielo, como que nadie me agarraba la onda, ¿no? Ni en mi familia, no tenía muchos amigos. En la colonia residencial en la que yo vivía, que era una colonia de cierto nivel adquisitivo, pero a nivel cultural y a nivel de ignorancia era muy, muy drástico también. Entonces no había como chance de platicar con los otros, ¿no? En la escuela, pues estando en escuelas primero de paga y luego de gobierno, pues pasaba lo mismo, ¿no? Los chavos estaban solo interesados en el fútbol o en las caricaturas o en cualquier cosa, ¿no? Cuando eres joven. Y sufría mucho rechazo, mucho bullying de parte de los maestros, también de parte de los estudiantes, de mis compañeros. Y todo esto llegó como a un clímax en la secundaria en que yo planeé suicidarme o pensé en mi cabeza suicidarme varias veces. Tuve un intento que fue consumiendo, yo guardaba medicinas y hubo un momento que consumí muchas pastillas y lo que me pasó es que me quedé dormido como 18 horas y digamos que todavía yo seguí con esa idea en mi cabeza de querer morirme, de tener miedo a crecer, de tener miedo a la sociedad, a ser adulto, a la sexualidad. Me daba muchísimo miedo ser homosexual porque
todas las personas a mi alrededor estaban en contra de eso que era como mi esencia sexual, ¿no? Mi característica de ser un chavo más femenino que el resto de mis compañeros, ¿no? De no sentirme a gusto ni con los hombres ni con las mujeres, de siempre sentirme en un mundo híbrido o intermedio. Y me acuerdo que yo planeé un día que era 22 de junio de 1995, digamos que lo estuve planeando durante 6 meses, y yo lo que iba a hacer es que me iba a arrojar de un edificio, y había escrito cartas y había escrito por qué él había llegado a esa decisión, y había hecho un cuaderno de dibujos como despidiéndome de la vida, y me sentía como muy angustiado, y pensaba que quizás podría reencarnar de una mejor forma, y yo pedía no reencarnar como gay, etcétera. Fue una época dura, oscura de mi vida, y además de mi adolescencia, porque no había tanta información como lo hay ahora. Estos temas de el orgullo LGTB o de la conciencia queer, pues era algo que quizás existía en algunos grupos de forma contracultural, pero un adolescente de clase media como yo no tenía acceso, no había tanta información, no era tan fácil llegar a esa información y buscar ayuda. Y lo que ocurrió es que unos meses antes hubo un concurso de declamación. Esto ha de haber sido en el mes de mayo. Y era un concurso de declamación de los estudiantes, de todos los estudiantes de tercer año de secundaria, los de la tarde, yo iba en la tarde, contra los de la mañana. Y yo, había una compañera que era muy buena declamando, y todo el mundo sabíamos que ella iba a ganar, y habían otros compañeros, y casi puras mujeres, y 2 o 3 hombres, y competimos los de la tarde contra los de la mañana para sacar primero, segundo, tercer lugar, y el que ganaba se iba a ir a competir al concurso de declamación distrital, ¿no? Y yo recuerdo que entré al salón, que era un salón como un pequeño auditorio en la secundaria en la que yo estudiaba. Subí como a ese auditorio, a ese escenario. No era un escenario teatral, era más bien como un escenario para conferencias y simposium. Y declamé y gané el primer lugar. Y ese ganar el primer lugar fue como algo sorprendente, ¿no? De pronto, de haber sido alguien que sus compañeros, los maestros, los compañeros de los otros grupos, mis propios padres, mis hermanos, mis primos, me habían dicho durante tantos años que había algo malo conmigo, que era raro, que estaba mal, que les daba vergüenza, que era la oveja negra de la familia, que gané un primer premio, gané un concurso de declamación, declamando poesía mexicana. Y me fui a competir al distrital, y quedé en el 7º lugar general, que éramos como 60 chavos, ¿no? Y bueno, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar se iban al nacional. Yo quedé en el lugar 7. Esa situación me cambió completamente la vida y cambió la imagen que yo mismo tenía. Y después de muchos años de haber escuchado solo negatividad sobre mi persona, me di cuenta que había algo extra, que había algo más allá, que había un talento especial, que en ese momento de pasar un escenario y de declamar una poesía, te hacía tener un lugar en el espacio, en el mundo, y valías la pena porque recibías el aplauso. Y de pronto cuando se anunció que yo había ganado el primer lugar, fue como si todos los estudiantes, digamos, se hizo una asamblea con toda la escuela en el patio, y se anunció primero, segundo y tercer lugar. Cuando se avisó que yo era el primer lugar y que yo iba a ir a representar a la escuela al distrital, y me aplaudieron, y fue como un aplauso general, allí algo se conectó conmigo de deseo de seguir viviendo, de entender que había un mundo más allá que el mundo de mi aula, o el mundo de mi casa, o el mundo de mis familiares.
habían personas que podían apreciar lo que tú estabas haciendo y a pesar de que tenía ya muy planeado esta fecha, 22 de junio de 1995, era la fecha que yo había decidido para hacer esto. No lo hice, me desdije a mí mismo, obviamente nadie lo sabía, no se lo había comentado a nadie jamás, y yo decidí querer seguir viviendo. Y lo que ocurrió inmediatamente después que salí de la secundaria es que había un estudio de danza muy cerca de donde yo vivía en Villacuapa, en la Calzada del Hueso, y en la zona de Acoxpa tomaba unas clases de computación y siempre que yo pasaba había un estudio de danza donde habían clases de flamenco, clases de hawaiano, de tahitiano, de ballet, de danza contemporánea, habían clases de clown, y yo no sabía qué era el clown, habían clases de danza buto, no sabía lo que era la danza buto, pero siempre que pasaba había gente bailando, casi siempre mujeres, y cuando yo me asomaba pues veía, obviamente no te dejaban pasar porque era un estudio privado, y pedía informes y todas las clases eran muy caras. Yo en esa época estaba trabajando como mesero en Pericuapa, en un puesto de comida china, precisamente. Y ahí estaba yo trabajando. Pero lo que yo sacaba ahí, pues era muy poquito. Me pagaban creo que 140, 150 pesos semanales. Digo, para esa época, para mí era bueno, pero no me alcanzaban porque esta escuela eran como 600 pesos la inscripción y 400 la mensualidad, algo así. Entonces yo fui a hablar con la mujer que se llamaba ahorita se me fue el nombre. Bueno, ya lo recordaré. Esta maestra era una mujer judía, era una mujer rusa judía, que había venido primero a Argentina y luego Laradnikova se apellidaba ella, ahorita no me acuerdo su nombre, pero ya era una mujer mayor, yo creo que tendría 70, 75 años cuando yo la conocí, y recuerdo que le dije que yo quería tomar clases, pero que pues mis papás no me iban a pagar, porque pues para mis papás el baile y la danza pues no teníamos ese tipo de dinero como para pagar una clase de danza, y además pues mis padres eran homofóbicos y eran parte de una generación con esos valores tradicionales. Les costaba trabajo ver a su hijo bailando ballet o bailando, ¿no? Y esta mujer me dijo que por qué yo quería bailar y que por qué yo no iba a pagar, porque le dije, no tengo dinero, pero me muero por bailar, porque además yo era un niño que era muy alto, pero yo tenía problemas ortopédicos. Yo tenía los pies planos y los pies, la cadera ligeramente chueca, entonces caminaba chueco. Y durante la secundaria fui un niño con problemas de obesidad, porque toda esta ansiedad lo llevaba a comer pan dulce o a comer. Y cuando yo corría me tropezaba porque era muy torpe. Entonces yo le dije a esta mujer que yo ya estaba harto de mí mismo y que yo quería dominar mi cuerpo y que yo quería gobernar mi vida. Y yo no sé qué habrá visto ella en mí que me dijo, está bien, vas a tomar clases, te voy a dar clases, vas a tener una clase de técnica de movimiento corporal, te vamos a dar otra clase de alimentación y técnica de ballet, primer nivel. Ellos llevaban la técnica Vaganova, que es una técnica muy física, muy demandante, y me dejaron entrar como a todos los cursos. Y en pago yo tenía que ir con ella a su casa, que era ahí mismo en el estudio, ayudarle a pintar una pared o a plantar una maceta o a cargar unos estantes, unos libros. Entonces también fue algo muy emocionante porque pude ver libros sobre el Renacimiento, sobre el Barroco, sobre la historia de Rusia, sobre la historia del ballet, sobre la danza balinesa, sobre Eugenio Barba. Es decir, de golpe tuve un montón de, como un encuentro con gran cantidad de artistas, porque esta mujer tenía muchísimos libros y sobre todo muchas imágenes, muchos cuadros de arte europeo también, pero de arte japonés, de arte chino,
y yo creo que habré estado con ella un poco más de un año, tal vez un año y 2 meses quizás, que coincidió un año en que no estudié la prepa, digamos, después de salir de la secundaria quedé en una preparatoria, en un bachilleres, en Guayamilpas, pero el día que fui a inscribirme estaban todos los muchachos fumando marihuana en las escaleras, ¿no? Enfrente de los policías, fumando marihuana y bebiendo cerveza, y mi papá, que me acompañó a inscribirme, me dijo, no, tú aquí no vas, o no sobrevives o te vuelves un adicto. Y yo era un muy buen estudiante, tenía calificaciones muy sobresalientes. Entonces mi papá me dijo, yo creo que no estudies este año, prepárate mejor para el próximo año, para que estés en la prepa 6, que era la que yo quería estar. Y ese año que estuve trabajando como mesero, en las tardes, al mediodía en las tardes, y después me iba con esta mujer, ¿no? Y en ese año fue una evolución absoluta. Yo creo que habré bajado 20 kilos, de tener una postura muy incorrecta, encorvado, nervioso, de no tener buena condición física. Obviamente seguía teniendo mis problemas ortopédicos, pero con la técnica corporal vas tomando conciencia de quién tú eres y de cómo puedes gobernar tu cuerpo, tu movimiento, pero también tus hábitos, pero también tus pensamientos. Y fue toda no solo fue técnica corporal la que me dieron, sino que en verdad me forjaron espiritualmente, o me forjaron la columna vertebral de que yo quería ser un artista. Y me di cuenta que había espacio para el arte en la vida, que la vida no nada más era estar en la familia y ser lo que los papás querían que ser, o ver la televisión, o salir a caminar a la plaza y regresarte a tu casa porque no tenías dinero para comprar nada. Había algo extra, que era el arte, la cultura, la educación, la poesía. Y en particular, bueno, yo empecé en la danza. Una de las maestras después me dijo, están las escuelas del IMBA, el CEDART, que es la prepa de artes, es un bachillerato en artes, ¿por qué no entras? Y entré, y ahí fue ya la explosión, digamos, de mi cabeza, de mi carácter. Empecé a estudiar teatro, empecé a estudiar música, empecé a estudiar canto, pintura, literatura, y bueno, las materias del tronco común, y conocí a otros chavos y chavas que traían toda otra visión, que ya estudiaban ballet, que estudiaban teatro, que estudiaban artes plásticas, y fue como entrar en un mundo en el que yo siempre soñé estar, y de pronto ya era parte de este espacio. Y mi primer maestra se llama Cecilia Lemus, ella me daba teatro. Y después trabajé con Miguel Ángel Gabriel, y después trabajé con Mario Balando. Ellos fueron mis 3 primeros maestros, y yo ahí me di cuenta que no podía ser bailarín. Yo quería ser bailarín de ballet. Ese era mi sueño, estar en el Palacio de Bellas Artes bailando ballet. Pero unos maestros y maestras fueron muy estrictos y me dijeron, tienes malformaciones en los pies y en los talones, no tienes arco, tienes el pie plano, y tienes una malformación que, digamos, te hace funcional para practicar cualquier deporte, cualquier cosa, pero para el ballet te va a costar el triple de lo que le cueste a cualquiera, y nunca vas a tener realmente una carrera profesional, porque aunque seas muy alto y seas muy expresivo, esto te va a afectar en el equilibrio, te va a afectar la rodilla, te va a afectar los saltos, te va a afectar los giros. Y además yo ya había conocido el teatro. En ese momento yo ya había conocido el teatro, y ya era algo que me había atrapado. Me había mordido, me había atrapado. Y entonces cuando me dijeron que no iba a poder ser, digamos, no es que no iba a poder ser, pero que no me veían las cualidades físicas para dedicarme al ballet,
y que me recomendaban que me dedicara a la danza contemporánea, directamente decidí por el teatro. Y estos inicios en el CEDART me forjaron también profundamente, hicieron como la obra negra de quién era yo, para mí que era un actor, qué tenía que hacer un actor por su comunidad, por el público, cómo tenías que prepararte como actor, la disciplina. Los maestros que yo tuve, fui muy afortunado porque eran maestros muy talentosos, muy disciplinados, que cada quien, digo, tenía su carácter negativo y tenía sus partes feas en sus clases, pero en general tuve muchísima suerte y ese fue, digamos que mi inicio. Y de allí, el CEDAR Diego Rivera, en el que yo trabajé, en el que yo estudié, estaba en Tasqueña. Y entonces a veces nos íbamos después de las clases al CENART, a la Biblioteca de las Artes, a leer o a buscar películas o a escuchar música. Y pasamos por las áreas verdes y veíamos un grupo de chavos y chavas vestidos todos de negro, corriendo en las áreas verdes. Y decíamos, wow, porque nosotros veníamos de entrenar, de maestros que tenían un entrenamiento muy fuerte de técnica barbiana, pero también maestros que habían trabajado con Gorlero, que habían trabajado con Luis de Tavira. Entonces tenían todo un entrenamiento corporal muy fuerte. Y cuando nosotros veíamos a estos actores en formación universitarios, para mí fue como, yo quiero estar ahí, yo quiero ser ese, quiero ser el que vaya hasta adelante, quiero estar vestido de negro, quiero correr. Y así me pasó. Entré a la ENAD, tuve un primer año desastroso, luego volví a entrar a la ENAD. Igual el primer año fue otra vez desastroso, pero seguí y trabajé primero con Claudia Ríos, luego trabajé con Alicia Martínez en clases de actuación y después con el maestro Bruno Bert, que daba técnica barbiana, que digamos que era una especialidad de teatro físico, de teatro corporal. Y para mí Bruno Bert fue un maestro fundamental en la forma en que entreno, en la forma en que me preparo todavía hasta el día de hoy, en el tipo de trabajos en los que he hecho, en la fama que puedo llegar a tener como actor corporal. Y otro maestro que fue fundamental, el maestro Anatoly Lokachuk, este maestro director del Escuadrón Jitomate Bola. Con él aprendí de la comedia, con él aprendí el clown, con él fue como un maestro que igual nos preparó en la acrobacia, en el trapecio, en elementos de clown, aprender las caídas, aprender todos estos trucos de los payasos. Pero sobre todo el maestro Anatoly, sí puedo decir que fue un maestro de vida porque nos enseñó ética. A pesar de lo polémico que pueda ser el mismo maestro Anatoly, él ha sido alguien que nos formó a muchos actores y actrices, y a mí en particular digamos que me puso su sello, tanto como Claudia Ríos como Bruno Bert. Y además otra maestra que fue fundamental, Leticia García, era una maestra que daba estructura dramática, era una maestra muy polida en la ENAD, pero tremendamente culta, inteligente, congruente, y era una maestra que estaba en guerra con las autoridades de la ENAD. Y digamos que ese fue como mi camino, cómo me fui forjando de ser al principio un chavo, un adolescente sin objetivos, sin planes a largo plazo, sin deseo de vivir, a construirme como un joven artista en formación, como un actor que se estaba formando, y que digamos que también me hice de un carácter fuerte y me hice de un carácter de retos y de entrenamiento físico, y digamos que esos han sido mis inicios como creador artístico. Entonces, cuando se habla esta frase de que el arte, el teatro, te salva, te direcciona, te encamina, yo lo viví completamente. No es para mí una falacia, no es para mí un eslogan, no es para mí algo
para mí es real, tan real como mi propia historia de vida. De ser un adolescente sin deseos de vivir, me convertí en un joven actor que estaba deseoso de aprender cada día más y de que sabía que mi lugar estaba en el escenario, que quería seguir haciendo teatro y que quería convertirme en un maestro en el futuro. Ok, bueno, yo entré a la compañía cuando cumplí 36 años, no me acuerdo si cumpliendo 35 o 36. Y nunca había hecho audición para la compañía. Lo veía como algo muy lejano, como formar parte de este Olimpo de los actores más importantes. Lo veía muy lejano. No conocía muchas personas en la compañía de lejos, de haber platicado con ellos alguna vez. Y también conocía el rechazo de ciertos grupos de gente que trabajaba en el teatro independiente, de los que yo soy parte, de los que yo era parte en esa época, que estaban muy en contra de la compañía, que estaban muy enojados, que rechazaban las obras de la compañía, el concepto de la compañía. Entonces, yo siempre fui muy cuidadoso de no hablar negativamente en público, ni digo, yo no tenía una mala impresión de la Compañía Nacional, jamás la tuve ni la tengo, pero era muy cuidadoso de no por dejarme ir en la convivencia de la gente de teatro, de hablar mal, sino veía ciertos montajes que me gustaban muchísimo, veía otros que me parecía que no eran tan afortunados, veía actores que eran impresionantemente limpios técnicamente, veía otros, sobre todo los jóvenes, a los que según yo les hacía falta mucha pasión y les hacía falta mucha técnica, etc. Pero yo me había mantenido muy neutral, mi opinión con respecto a la compañía. Y ocurrió que con Claudio Valdés Curi nos fuimos a trabajar con la obra El Quijote Vencedor de sí mismo a Oaxaca. El maestro Salvador Toscano, que en paz descanse, nos invitó con esta obra del Quijote a dar un recorrido por las localidades destruidas por el terremoto de Juchitán. Y entonces estuvimos en Oaxaca, en la capital, y luego estuvimos en Juchitán, en Tehuantepec y en otros poblados. Y dimos funciones en escuelas destruidas. Nunca dimos funciones en teatro, más que en el Macedonio Alcalá de la capital. Pero quiero decir que dimos funciones en condiciones muy difíciles. Para quienes habrán visto el Quijote Vencedor de sí mismo, era un montaje muy físico, con una demanda corporal y física muy, muy, muy difícil, extrema, porque era un vestuario que pesaba 25 kilos y hacía muchos elementos acrobáticos. Y no habían escenarios, era en un patio de una escuela o en una casa que se había caído, donde antes era la Casa de Cultura, pero ahora habían levantado los escombros y los habían puesto en las esquinas, y entonces había como un solar, un terreno de tierra, de piedras, y ahí era la obra, ¿no? Ahí había que hacer la función. Y el público era gente de la localidad. Y fue muy fuerte ver, cuando entrábamos a las localidades, la cantidad de destrucción del terremoto, ¿no? Eran montañas y montañas de escombros a las afueras de las ciudades. Y platicando con Claudio y platicando con Xochitl Galíndez, que era la actriz con la que trabajaba, yo decía, es que estamos haciendo teatro por la nación, teatro por la patria. Y me voltearon a ver como, pues sí, o sea, si lo quieres ver así, sí es cierto, sí estamos haciendo teatro por la patria, teatro por la nación. Hasta ese momento, yo me di cuenta que lo que yo podía hacer como actor no únicamente era hablarle a la gente, hablarle al espíritu, a la capacidad poética, imaginativa, contemplativa de los espectadores, también ir a darles un momento de decir,
tu localidad fue destruida por un terremoto, pero tu país no te deja solo y te manda unos artistas para que en esta tarde, en vez de quedarte en tu casa viendo la televisión, vengas a ver teatro y vengas a ver una obra que habla de activismo, de amor, de servicio a la humanidad. Y en ese momento yo personalmente me sentí listo y me sentí merecedor de formar parte de la Compañía Nacional de Teatro, no antes. Ya tenía una trayectoria larga de más de 15 años y con obras que habían sido exitosas y ya tenía un cierto nombrecito, un cierto prestigio como actor, como mi trabajo de actor corporal. Pero fue hasta ese momento que no hubo duda que merecía estar en la compañía. Y cuando entré en la compañía fue como mágico. Me tocó una etapa de cambio, de transición. Había salido el maestro Luis de Tavira, estaba entrando el maestro Enrique Singer, y entré a una obra que se llama La Gran Familia, que era un montaje de teatro musical que escribió Alberto Lobnitz y su hermano, y la música la hacía Leonardo Sokkin. Y era un montaje que hablaba sobre la gran familia de Zamora y el escándalo de la famosísima Mamá Rosa, Rosa Verduzco, que era esta mujer polémica que supuestamente tenía nexos con el narco, con la política, que violentaba a los niños, que los niños vivían en condiciones terribles, pero que por otro lado era una mujer que había levantado una especie de casa-hogar donde venían maestros a darles clase a los niños, a la gran familia, donde todos los niños de la gran familia sabían tocar música, tocaban instrumentos, sabían teoría musical, eran parte de un coro, había un mariachi, había una marimba. Es decir, me pareció fascinante. Yo había escuchado un poco de la gran familia y de este personaje de Mamá Rosa, pero precisamente fue cuando empezó la reforma energética de Peña Nieto y fue una de esas noticias que fue una especie de cortina de humo. Y cuando yo entré a la compañía, pensé que me iban a dar un personaje pequeñito por jerarquías, por ser el nuevo. Y cuando me entero que soy el protagónico de La Gran Familia y que iba a trabajar al lado de Angelina Peláez, y yo a Angelina se lo comenté un par de veces, le dije, es que yo me acuerdo que te vi a ti en Desazón cuando yo tenía 18 años y me impactó mucho tu actuación. Te vi en una obra que se llamaba La Reina de Leiná con Blanca Guerra y me impactó, bueno, todos sabemos quién es la maestra Angelina Peláez, pero yo que había sido estudiante y que la había visto y que ahora me tocaba a mí estar en escena con ella y que yo era el protagónico de ese proyecto y que era un proyecto musical en el que precisamente el hecho de ser cantante me dio ese pase directo y que además mis compañeros de la compañía se sorprendieron mucho conmigo porque en ningún momento me achiqué ni estuve nervioso. Yo soy un actor muy seguro de mí mismo y de mi trabajo. Y como cantante sé que soy un buen cantante. Entonces, nunca fui un actor nervioso como de, ay, pues vénganme a ver cómo canto, no sé cantar, pero ahí ustedes disculpen al público, ¿no? Sino que yo me plantaba en el escenario y para mí era como lo máximo, era como la luna de miel. Yo estaba embelesado y enamorado de la compañía y de todos mis compañeros y compañeras y yo los amaba a todos y era feliz, 100% feliz. Entonces, ese primer proyecto de La Gran Familia para mí fue maravilloso. Yo sé que mucha gente lo criticó, lo criticaron de ser vano, de ser burdo, de no tener un buen texto. Sin embargo, para mí era muy ingenioso. Estaba hablando de México. Era un proyecto de teatro musical. ¿Cuándo puedes trabajar teatro musical que no sea estos musicales tipo Broadway o estas grandes producciones mexicanas o mexicoamericanas? Y para mí fue un sueño hecho realidad. Yo fui muy feliz, muy, muy, muy feliz en ese montaje. Y luego fue tan buena la impresión de, no de mi trabajo, digamos, de mi personalidad,
en el sentido de que yo veía a algunos de mis compañeros que no son cantantes que estaban muy nerviosos y que padecían mucho la obra. Y yo siempre intenté ser como un buen camarada y darles tips de cómo entonar, de escuchar, de escuchar el tono, de leer las partituras. Les daba algunos consejos. Algunos los aceptaban y otros no, pero yo siempre tuve esa actitud de ayudar y de querer que salga perfecto el trabajo, ¿no? Y después de eso viene un premio que fue trabajar con el maestro Raúl Quintanilla, que igual como a la maestra Angelina, yo lo admiraba muchísimo desde que yo tenía 18 años y empecé a estudiar teatro. Y yo sabía quién era el maestro Quintanilla. Como teórico, leí mucho de su trabajo, como director vi varias de sus obras y por supuesto que lo veía en la televisión y sabía quién era él. Y su personalidad me gustaba mucho. Y cuando empecé a trabajar con él y me di cuenta que el maestro Quintanilla me trataba con mucho respeto, le gustaba lo que yo proponía y a pesar de que yo hacía el papel más chiquitito de la obra del padre de Strindberg, yo había leído esa obra cuando estaba en la carrera. Por supuesto, no la dimensionas hasta que no analizas quién fue Strindberg, qué le pasó a él en la vida con sus exesposas. Y esta obra, que es un monumento, es impresionante, ¿no? Impresionante. A mí me tocó hacer el papel más chiquito, Noid, que es uno de los trabajadores, ¿no? de esta finca de la obra del padre. Y yo solo salí al principio de la obra y al final de la obra. Y el maestro Quintanilla me cortó 2 escenas. Me dijo, por cuestión de tiempo, la obra tiene que durar 1 hora y 20 máximo, tienen que cortarte estas 2 escenas en la que en realidad lo que dice tu personaje no tiene mayor importancia dramática, ¿no? Y obvio lo acepté. Entonces yo tenía muy poquito tiempo en escena y tuve la oportunidad de escuchar a mis compañeros. Roberto hizo un trabajo maravilloso. Ana Ligia, Oscar Narváez, que para mí es uno de los grandes compañeros y actores de la compañía de los actores mayores. Marta Aura. Yo a Marta Aura le decía, es que yo veía tus películas en Canal 11 cuando yo tenía 15, 16 años. Entonces me gustaba y me daba mucha emoción verla, platicar con ella, preguntarle cuando tú eras adolescente, cómo era el teatro en los 70s, en los 80s, cómo es trabajar con Arturo Ripstein, cosas que además a Marta le daba mucho gusto que alguien le preguntara. Y digamos que ese fue mi segundo proyecto, que fue muy exitoso. El público salía muy conmovido. El maestro Quintanilla, que tiene todo este conocimiento psiquiátrico, organizó una especie de diálogo entre los actores y los espectadores los viernes al finalizar la función. Y recuerdo mucho a un muchacho que dijo así, llorando, dijo, es que yo soy ese personaje, es que mi exesposa me destruyó como a ese personaje y yo también colecciono libros que no leo. Y lo hizo con tal honestidad y con tal dolor y utilizando ese momento de diálogo en verdad como una terapia, que yo no podía más que guardar silencio y ser agradecido y escuchar cómo mis compañeros actuaban. Y digamos que fue así como mi trayectoria ascendente pues en la compañía. Y luego vino un proyecto que se llama Valentino Clemens y los niños perdidos de Wonder Nada, que lo dirigió Mahalat Sánchez, y fue una experiencia muy, muy, muy bonita porque fue estar ahora en contacto con una dramaturgia joven, Isabel Quirós, que había ganado el premio Gerardo Mancebo del Castillo, del Helénico, este premio de dramaturgia juvenil. Y después vino pues el paraíso, el tesoro, el regalo, el paraíso y el infierno.
porque yo creo que esas son las experiencias que te cambian la vida, que fue La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Lo dirigió Claudia Ríos, que había sido mi maestra en la ENAD, con quien yo ya tenía una relación previa, ya sabía quién era Claudia, cómo dirigía, cómo trabajaba ella, y me asignan a Segismundo. Cuando yo entré a la compañía, escuché el rumor de que se estaba preparando La vida es sueño, y yo dije en mi corazón, yo voy a ser Segismundo, porque ya había hecho La vida es sueño con Claudio Valdés Curi, el auto sacramental, pero habíamos estudiado a Segismundo, estudiamos mucho, leímos mucho sobre este proyecto, sobre este personaje y sobre quién es Calderón. Y cuando me dijeron, tú eres Segismundo, primero reí, gocé, celebré, y luego entré en pánico y entré en conciencia de que venía un momento muy fuerte en mi vida, que actoralmente era la muerte del actor joven y el nacimiento del actor adulto en mí, no tanto por edades, sino por que cuando vas a trabajar ese personaje de ese tamaño, que cualquier actor hispanohablante se moriría por hacerlo, porque el máximo tesoro de nuestra lengua española, castellana, las cumbres del lenguaje que es el siglo de oro español, Segismundo interpreta el soliloquio considerado como el minuto de oro del siglo de oro español. Y cuando tú tienes el privilegio de hacer las preguntas, ¿qué es la vida? Una ilusión, un frenesí, y una directora como Claudia, tan estricta, tan rígida, tan demandante, está encima de ti, ensayo tras ensayo, exigiéndote que busques la verdad en esos monólogos, que no te regodees en la voz, que no hagas vibratos, que no hagas coloraturas. Y no hubo cada uno de los actores tenía mucha información como profesionales del verso. No hubo un trabajo de homogeneizar el verso en todos. Yo pienso que eso fue un desacierto. Sin embargo, todos teníamos bastante conocimiento del verso y cada uno respetó el verso. Pero la directora nos pidió que incluso sacrificáramos el verso con tal de darle verdad y comunicación a cada uno de los textos. Y siempre decía Claudia, díselo al otro, dile al otro, míralo a los ojos y dile al otro el texto. Para mí fue una maravilla, fui el más feliz y hubieron días que fui el más infeliz. Me tocaron compañeros duros, compañeros exigentes, compañeros demandantes, compañeros con otras técnicas corporales, con otros códigos actorales distintos a los míos. Y hubo un momento en que el grupo, los actores se unieron y me dejaron solo, me segregaron momentáneamente. Y yo entendí que en lugar de tomármelo de manera personal, tenía que tomarlo como una bendición y un reto, porque ¿cómo iba a ser yo capaz de interpretar el encierro de Segismundo en la torre durante 30 años, la soledad, el sentirse rechazado, el sentirse solo? Cuando habla el primer soliloquio en el primer acto, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Yo sabía que esta situación con el grupo de los actores y la directora, en vez de desmotivarme y hacerme sentir mal, lo tenía que tomar como estrategia para seguir construyendo con verdad a este Segismundo que está encerrado en la torre y saber que está solo y que los seres humanos estamos solos, nacemos solos, venimos al mundo solos, acompañados por la guía que es nuestra madre, pero estamos solos y la vida es un peregrinar solo, en soledad, y morimos solos y damos cuentas en el más allá solos.
Entonces, un poco este juego, esta imagen de el grupo de actores, amigos que juegan y se van de fiesta, y no me tocó a mí. Yo estaba solo, concentradísimo en mi texto, concentradísimo en la memoria. Para mí fue un acto místico. Yo le rezaba a Pedro Calderón de la Barca, aunque suene a blasfemia, le rezaba antes de salir a escena y le pedía permiso, y soñaba con Segismundo, y me imaginaba que cuando yo entraba a escena, porque Claudia hizo un teatro arena y estaba el mapa de Polonia en el piso, no había escenografía, digamos, solo era el piso, estaba yo semidesnudo, encadenado, atado de brazos, y lo que me decía Claudia es que acaban de darle una golpiza a Segismundo, y en verdad yo, cuando me concentraba e iba entrando el público, yo me imaginaba que como si viera la Ciudad de México de noche volando, como si yo fuera un espíritu, o como si Segismundo fuera un espíritu. Entonces me imaginaba que Segismundo iba volando, e iba como bajando por la Ciudad de México, y de pronto me imaginaba, viene las montañas, viene del sur, luego pasa por Seúl, y ahora llega a Coyoacán, y llega a la casa de la Compañía Nacional de Teatro, y y me ve que estoy yo sentado, y entra el espíritu en mí, y miro de frente a los ojos a Segismundo y le pido permiso para contar su historia, y Segismundo me dice: hazlo. Después de yo lograr eso, todo lo que pasaba afuera no importaba. Para mí era una unión mística con esta máscara antigua que es Segismundo, que al final es el arquetipo del príncipe redimido, del hombre que va a tomar conciencia de su naturaleza violenta, oscura, y se va a construir en un príncipe ético, cristiano, en un reformador, en un gran hombre, en un gran político. Y me di cuenta de los grandes textos a nivel político que tiene Segismundo, sobre todo en el tercer acto. Para mí fue un punto muy álgido, y yo estaba como en las nubes, y tenía una relación muy profesional con mis compañeros, pero sí notaba que todos ellos se habían como amalgamado y estaban por su lado y yo por mi lado, y agradezco muchísimo eso porque me hizo valorar mucho mi personaje, me hizo valorar muchísimo al autor, y en una charla que tuve también con el maestro Singer, al que le agradezco muchísimo, que siempre ha sido una persona muy amable conmigo y muy honesto, me dijo: tranquilo, ahorita te tocó hacer Segismundo, pero mañana te va a tocar otro personaje, y es lo mismo. Tan importante es Segismundo como el siguiente proyecto, aunque sea un papel chiquitito. No, ya no, sí está bonito esto que me cuentas de esta relación metafísica con la obra, pero también hay que aceptar que como actores lo que hacemos es personajes durante toda nuestra vida. Entonces, para mí, ese momento fue la celebración, el final de una etapa de mi vida como actor joven, e iniciar una nueva etapa como un actor adulto, que ahora realmente comprendo lo que es interpretar, no porque no lo hiciera antes, no porque no supiera cómo hacerlo antes. Yo no soy padre, nunca seré padre, pero me imagino que el cambio mental que a un hombre le causa en su psique volverse padre puede ser similar a este cambio que me ocurrió a mí de a partir de hoy todo es diferente porque es otra etapa, y este conocimiento te lo dio un personaje que es Segismundo, príncipe de Polonia. Y ahí sí, en verdad siento que estuve en la punta de la montaña, en la punta de la montaña, en lo más alto, en ese momento, en escena. Yo en verdad me sentía dialogando con los dioses, me sentí en el Olimpo teatral del que tanto hablan. Ahí me sentí en ese monólogo, y era muy hermoso que terminando el segundo acto, después de terminar este soliloquio, la vida es sueño y los sueños son,
escuchar que la gente dijera ¡bravo! Y que aplaudieran cuando venía el oscuro y se escuchaba, damas y caballeros, esto es un intermedio, en 10 minutos reiniciamos, y que el público aplaudiera sobre ese momento, para mí fue la cereza del pastel. Y en verdad he sido tremendamente feliz en la compañía, muy feliz. Tuve después otro proyecto con el maestro Singer, que fue la ópera de Perlimplín en el Palacio de Bellas Artes. Esto fue en el mes de octubre del año pasado, cuando todavía estábamos trabajando con la pandemia y este virus nos destruyó a todos y nos volvimos a consolidar como entes, como seres humanos, como actores, volver a trabajar. Y después vino La Paz Perpetua de Juan Mayorga, que dirige Mariana Jiménez, que ese es el proyecto, digamos, más reciente en la compañía, del que estoy muy feliz, muy contento. Otra vez me toca un personajazo que se llama John, que claro, es lo opuesto a Segismundo, porque incluso es cómico, porque es como el tonto adorable de la obra. Y un poco esta imagen o esta personalidad que yo tengo de ser serio, me encanta tener la oportunidad de romperla con un personaje como John, que es entrañable, es amoroso, es simpático y sin embargo está metido en temas muy severos, que es el tema del terrorismo, el tema de la ética, el tema de la tortura y el tema de cómo los gobiernos, los grandes gobiernos, las élites, desprecian la vida de los seres humanos, digamos, de castas o de clases inferiores. Y Juan Mayorga hace una metáfora extraordinaria, haciendo que los personajes principales son perros. Entonces, esa ha sido mi trayectoria en la Compañía Nacional de Teatro y estoy feliz. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar en redes, un proyecto que yo desarrollé, que yo impulsé, que se llama Saber de la Escena. Y es la oportunidad de compartir el conocimiento que los actores tenemos de ciertos temas, sin ser unos eruditos, ni ser académicos, ni ser especialistas, pero compartir con el público y sobre todo con los jóvenes en formación la importancia de la investigación del contexto, de entender al autor a la luz de su época, a la luz de su momento. Bueno, esta máxima de Kandinsky, cada obra es hija de su tiempo. Bueno, resulta que el teatro kabuki surgió y se llama así porque pasó esto, y cuando tú lo explicas, pues el espectador aprende y ha sido muy bonito porque mucha gente me ha escrito para felicitarme y para seguirme, para preguntarme cosas o para pedirme que haga conferencias para jóvenes, para estudiantes de teatro. Y eso para mí no tiene precio de lo feliz que me hace trabajar en la Compañía Nacional de Teatro.